Soy adicto a tu belleza, lo tengo que admitir. Me dices que estás fuera de mi alcance, que contigo no... Ya estamos de regreso nuevamente por aquí y hoy día, como les había anunciado, vamos a hablar de un tema bastante importante sobre nuestra alimentación, pero sobre todo las hormonas, ¿no? Cómo podemos ayudar de repente a nuestro cuerpo a sentirse mejor con las alteraciones de las hormonas. Sabemos que desde pequeños también a veces pasa esto y no somos conscientes que de repente nuestra alimentación puede influir también, ¿no? Y para esto tenemos a nuestra invitada especial, a nuestra nutricionista Marikay Udier. ¿Cómo estás, Marikay? Muy buenos días. Muy contenta. Ayer el Día de la Madre, un saludo a todas las mamitas que siempre nos siguen, ¿no? Sobre todo, yo creo que un alto porcentaje de las televidentes que siguen el bloque de nutrición son mamás, así es que un gran saludo para ellas, un abrazo retrasado, pero creo que nos queda todavía el resto del mes para celebrar a la mamita, ¿no? Yo creo que sí, es cierto. Pues cuéntame, hoy día creo que has tocado un tema bastante importante y creo que la información es la que todas las mujeres buscamos en algún momento. Bueno, tenemos que entender que somos hormonas, ¿no? Muchas veces me dicen, Marikay, estamos en una suma kilocalórica, ¿no? Ay, la papa te da tantas calorías, el pan te da tantas calorías, y de repente lo has vivido, de repente tú no, pero en tu entorno, ¿no? Todas las chicas suman, restan, multiplican, dividen calorías, y es increíble. Esto lo veo hasta en la medicina, ¿no? Que cuántas calorías, una dieta de 2.200 kilocalorías, cuando quieres hacer una dieta para bajar de peso que no pasen de 1.300, te lo dicen en el gimnasio, pesas tus alimentos, ¿no? Entonces, realmente es bastante gracioso para mí, yo me río, yo digo, algún día me va a votar el colegio de nutricionistas porque digo cosas que de repente la ciencia va evolucionando y esto va cambiando. ¿Qué sucede? Mira tu casa, todos comen igual, ¿engordan igual? No. No, engordamos diferente. El proceso de la suma kilocalórica no depende del nutriente, depende de tu movimiento hormonal, ¿no? Si tú tienes tus hormonas balanceadas, las calorías, el movimiento hormonal, lógicamente va a tener un equilibrio. Pero si yo tengo la insulina alta, si yo tengo el cortisol alto, si yo tengo la melatonina baja, si yo tengo la oxitocina desequilibrada, mi cuerpo va a cambiar, ¿no? Entonces, las hormonas tienen hasta ciertos lugares para determinar el engorde. Por ejemplo, cuando tú tienes la insulina alta, engordas abdomen. Cuando tienes los estrógenos altos, engordas cadera, ¿no? Cuando tienes, por ejemplo, los fitoestrógenos muy elevados, engordas el cuerpo porque tu cuerpo cree que estás embarazada, engordas todo porque de ahí va a sacar la sustancia para la lactancia materna, ¿no? Entonces, lógicamente tenemos que tener en cuenta que el engorde del cuerpo tiene que ver determinadamente con una hormona. Ya si hagas ejercicios y dejes de comer, si tú no has tenido un balance adecuado de tus niveles hormonales, no vas a tener resultados positivos, ¿no? Entonces, por ende, la suma kilocalórica, la resta kilocalórica, la multiplicación kilocalórica que te piden algunos entrenadores o que te piden algunos profesionales en la salud, no va a tener efectos hasta que veamos tu perfil hormonal, ¿no? Entonces, el perfil hormonal es básico para saber, porque muchos te dicen, ¿no? Oye, Marikay, yo siento que engordo solo brazos, ¿no? O cuando yo bajo de peso, nunca bajo caderas. Hay tipos de gorduras que también tienen que ver con una influencia hormonal genética y hereditaria. Hay mamás que son caderonas, ¿no? Entonces, y heredan el factor de caderas y acumulación de grasa en caderas, y que es un factor genético. No es una predisposición al 100%, pero si tú trabajas tus hormonas, puede ser que esa predisposición disminuya en tu estructura, ¿no? Siempre hablamos de la epigenética, si como o mejor o igual que mis padres. Hablamos en el sueño, si duermo igual o peor que mis padres, si me estreso igual o peor que mis padres, y si me muevo poco o menos que mis padres, ¿no? El estado de salud hormonal depende de 5 cosas. En primer lugar, aprender a comer. Si tú no aprendes a comer, porque hoy en día vivimos en un mundo en el que encontramos muchos disruptores hormonales. Hemos hablado mucho de los disruptores hormonales, y los disruptores hormonales los encontramos en todo lado. Lo que olemos, lo que tocamos, lo que comemos, asusta, te da miedo, pero los plásticos, los conservantes, los preservantes, los colorantes, los aditivos, la toxicidad y la inhibición del sol, la luz blanca, estamos más debajo de luz blanca que de luz solar, teniendo deficiencia de vitamina D, entonces afectan tus niveles hormonales. Luego tienes que ver que también la falta de actividad física, pero se ha descubierto que desde que existen los gimnasios, la salud mundial no ha mejorado. O sea, ir a un gimnasio
gimnasio no tiene que ver nada con salud, porque el ejercicio tiene 4 objetivos. 1, mejorar el proceso respiratorio, y en un gimnasio no respiras mejor porque es un lugar cerrado. 2, tener exposición con la naturaleza. ¿Por qué? Porque va a haber mayor síntesis de nutrientes, y sobre todo los que son con exposición del sol y transporte de oxígeno. Y en el gimnasio no encuentras eso. Que no tengas factor estrés, pero con el punchis, el sonido de las máquinas y el que te digan sí puedes, 15 más, 10 más, ya hay un factor de estrés. Y el siguiente es que no sea un medio contaminado. La temperatura y el medio contaminado en un gimnasio es más alto por la sudoración del cuerpo de los demás, ¿no? Entonces, por ende, el hacer ejercicios depende de que hagas algo que te guste y no te estrese. Hay muchas personas que no les gusta hacer ejercicios, levanto la mano, no me gusta, no, mis papás me mandaban una educación de la actividad física, pero tienes que hacer algo que te agrade, bailar, hacer estiramientos, sacar al perrito a pasear y caminar un poco, ¿no? Entonces, moverte, pero de acuerdo también a la fisiología. Muchas veces cuando has hecho deporte de niño y tú lo dejas, lamentablemente la célula tiene memoria. Entonces, cuando eres adulto, por ejemplo, vas a verlo en deportistas de alto rendimiento, cuando han sido, por ejemplo, futbolistas y dejan el fútbol, envejecen mucho más rápido, ¿no? Entonces, tenemos que ver ese sentido, porque el deporte tiene mucho que ver con los niveles hormonales. Por ejemplo, si hablamos de los estrógenos y de las estronas, que son las que se determinan, pues, nuestro ciclo menstrual, y tú sabes que hoy en día el ciclo menstrual se sufre mucho con el síndrome premenstrual, ¿no? Las mujeres que tienen dolor premenstrual, que se te inflaman las mamas, que tu pH oral cambia y vas hacia el dulce, hacia la galletita, o quieres comer, y también el humor, ¿no? Entonces, este síndrome premenstrual hace que nuestras hormonas se transformen en otras hormonas. Si no tenemos un buen proceso de transformación, no voy a decir los nombres porque son demasiado complicados, lo que podemos hacer es tener como residuo hormonas que pueden producir procesos de inflamación, como por ejemplo el síndrome del ovario poliquístico, ¿no? O también a lo largo del tiempo podríamos ocasionar algún tipo de degeneración estructural. Hay algunos estudios, no son una big data, que dicen que las mujeres que sufren el síndrome premenstrual suelen tener algún tipo de cáncer germinal. Cáncer de mama, o cáncer de los ovarios, o cáncer uterino, o también suelen hacer algunas enfermedades en los órganos reproductores, como por ejemplo quistes de mama, o de repente también algún prolapso, ¿no? Entonces, por ende, qué importante que es que podamos tener un nivel hormonal adecuado para no degenerar nuestras estructuras. Pero en oportunidades pensamos que nuestro síndrome del premenstrual, que sea doloroso, es normal. Es más, a veces lo generalizan. A mí siempre, Mariquey, siempre me ha dolido antes de mi regla. Pues no es normal. El proceso de la menstruación es algo humanamente creado como naturalidad de la mujer. Entonces no debería ser doloroso. Es como que quisieras ir a miccionar, ¿no? Voy a ir a orinar y me duele siempre. Claro. No podría ser así. O me toca mi defecación y tengo dolor, ¿no? Entonces no es normal. O respirar me duele, ¿no? Entonces no puede ser, es algo normal dentro de nuestra función vital. Entonces, por ende, hay que tener cuidado. Hoy en día hay muchos factores que tienen que ver con las hormonas. Y una de las más comunes se ha vuelto la tiroides, ¿no? Hoy en día existe el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, pero también existe el Hashimoto. Antiguamente era algo que no se escuchaba con tanta familiaridad o con tanta presencia dentro de nuestro entorno. Se considera que de cada 9, 8 son mujeres, 1 es hombre, ¿no? Se sabe que el síndrome de Hashimoto hoy en día se reconoce como un síndrome altamente inmunológico, o sea, ya no tiene que ver solo con el desbalance de la hormona, de la T3 y la de T4, ¿no? Es como una balanza, es una comparación muy de primaria, pero para que me entiendan, es como que la T3 y la T4 está en una balanza que siempre se mantiene en equilibrio. Cuando la T4 sube, significa que vas a engordar. Cuando la T3 sube, significa que vas a adelgazar mucho, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ya la T3 y la T4 están bien, pero lo que no funciona es la balanza. O sea, su sistema inmunológico es incapaz de reconocer estas hormonas y muchas veces tiene
tiene que ver con factores inflamatorios. Hoy en día se sabe que tiene que ver mucho con el consumo del azúcar, de los lácteos y del gluten, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando estás enferma y tú vas al endocrinólogo, lo que el endocrinólogo va a tratar es de reemplazar ese regulador, esa balanza, pero se puede tratar al inicio simplemente cambiando hábitos, teniendo una corrección de hábitos alimenticios y estructurales. Y como te decía, el segundo es hacer ejercicio. El tercero es no tener estrés. Las hormonas tienen que ver mucho con estrés, ¿no? Si no, mira la adrenalina. Hoy en día tenemos mucha relación con el insomnio porque quedamos con adrenalina. Esta manera de que la gente va al gimnasio o hace actividad física intensa o come antes de dormir. Entonces, lógicamente, tu adrenalina va a estar acelerada. O sea, si tú llegas de trabajar a las 9 de la noche y comes a las 10, ¿cómo va a estar tu cuerpo? Lleno de adrenalina, llena de glucosa, llena de metabolismo. Entonces no concilias el sueño, tienes reflujo gastroesofágico y por ende vas a tener tendencia a engordar. Es más, porque vas a dormir después de comer, los alimentos van a tener liberación de radicales alcohol, que no has tomado alcohol, pero puedes hacer una cirrosis hepática no alcohólica, simplemente porque tu metabolismo es inmediato después de haber comido, dormir, ¿no? Entonces, por ende, y haces ejercicio, imagínate cómo está tu adrenalina, cómo están todas tus hormonas, están altamente excitadas. Entonces, la pulsación cardíaca, tú estás haciendo hiperosmólisis porque estás recuperando el agua que has perdido. Es muy mala idea ir a hacer, y los gimnasios funcionan hasta las 11, ¿no? Entonces, eso sí es increíble, ¿no? Entonces, por ende, hay que tener cuidado. Y también, si vienes estresado, manejando en este tráfico y reniegas porque no manejas tu ímpetu en el manejo, o sea, uno tiene que manejar relajado. Ya sabes que hay tráfico, o sea, no lo vamos a cambiar. Y si vas por el mismo camino y ya lo conoces, va a haber tráfico y se va a malograr. Entonces, ponte buena música, relájate, ¿no? Y lógicamente no vengas renegando porque vas a tener un proceso de estrés y tener la adrenalina alta, irte a dormir, baja tus niveles de melatonina. Y la melatonina tiene una gran función en el proceso de descanso, en el proceso de la activación de la hormona de crecimiento, y eso va a hacer que no envejezcas, ¿no? Entonces, el tener, por ejemplo, este tipo de hormonas altas te lleva a la calvicie, ¿no? Entonces, por ende, hay que tener consideración de esto, ¿no? Nos están haciendo una consulta a través de WhatsApp y nos dicen si la hormona del crecimiento, HGH3, tiene alguna consecuencia si se consume. Sí, lógicamente, ¿no? Cuando tú le das una orden, ahora depende. Hoy en día tenemos muchos tratamientos con la hormona de crecimiento, que es un gran tema. Hoy en día tenemos mucho dentro de la niñez, ¿no? Sobre todo en niñas, algo que se llama la prepubertad, pero a corta edad, ¿no? O sea, hoy en día es normal que chicas de 7, 8 años, sus niveles hormonales estén disparados. Profesionalmente y con los años que llevo, creo que en el proceso de crecimiento es normal. No recomiendo dar la hormona de crecimiento. Cuando tú tomas una hormona de crecimiento, tú le dices al cuerpo, crece. O sea, pero crece todo. Crece lo bueno, crece lo malo, ¿no? Entonces, he tenido consecuencias secundarias en pacientes que han tenido que tomar por prescripción de endocrinológicas de hormonas de crecimiento. Después hacen gran acné, hacen alopecia, o hacen lanugo, o hacen también algunos tipos de tic, ¿no? Entonces, y de verdad que el crecimiento no es tan notorio en algunos pacientes. Todos nos referimos a la hormona de crecimiento con Messi, ¿no? Messi lo hizo, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Bueno, en primer lugar porque Messi tenía una tendencia de actividad física y una cultura de orden del cuerpo totalmente diferente a lo que las mamás a veces quieren, ¿no? Luego, en segundo lugar, la hormona de crecimiento, cuando te la prescriben, tiene que ser una prescripción netamente clínica, médica, estudiada, después de algunos análisis, e interpretada y lógicamente aprobada por los padres. Pero si la persona la va a tomar por pastilla no entra la hormona de crecimiento. Me encanta cuando venden, pastillas para el proceso de crecimiento o hormona de crecimiento en cápsula. La hormona de crecimiento solo se puede metabolizar intramuscularmente, ¿no? Entonces, no se puede absorber de forma oral. Así es que
no tiene mayor resultado. Hay algunos suplementos que se recomiendan para estimular el proceso de crecimiento, estimular la hormona de crecimiento, pero lo que más tenemos que hacer es aprender a comer, ir a dormir, tener el MOR profundo, o sea, llegar al sueño profundo a las 9:30 de la noche. El niño no va a crecer si el niño no hace ejercicio, si el niño no se alimenta bien, si el niño no maneja su proceso de estrés, si el niño no tiene lógicamente un sueño profundo temprano a las 8:30, cuando dormíamos antiguamente. Bueno, estoy muy jovencita, nos mandaba a dormir a las 8:30 de la noche y estábamos durmiendo y en un muy profundo, ¿no? Entonces no va a crecer, y sobre todo hoy en día, por cómo vivimos, la suplementación. No es que la alimentación no cubra, sino que hoy en día los padres no alimentan adecuadamente a los hijos. Los hijos comen lo que les gusta, no lo que necesitan. Si no, preguntemos a los papás cuántas veces a la semana hay quinoa, o hay chuño, o hay oyuco, ¿no? O hay mariscos, o hay menudencia. Entonces la alimentación que los padres deciden tener para un proceso de crecimiento no está equilibrada, ¿no? Entonces, por ende, hay que considerar de que la hormona de crecimiento es una opción, pero no es la única, ¿no? Entonces, personalmente, yo considero que primero hay que probar otras cosas, ¿no? Cuando las hormonas están disparadas, significa que hay un mal proceso metabólico hormonal. Podemos quitar disruptores hormonales, podemos estimular otro tipo de alimentación para que el niño pueda tener un mejor proceso de crecimiento, ¿no? Así es. Y si hablamos, por ejemplo, de las jovencitas que de repente ya están en el cambio, digámoslo, de Claro. niña a pubertad, ¿no? Y se alteran un montón de hormonas, incluso ellas se sienten que cambia la actitud. Es una etapa difícil, ¿no? Gracias. Se podría, ¿hay algún alimento de repente que las mamis nos están mirando, o manejar el tipo de alimentación de una forma un poco más sana, como para que ellas también puedan llevar este proceso Gracias mejor? por decírmelo, porque hay que tener como entendimiento que mucha de la estimulación de las hormonas sexuales tienen una conexión directa con la sinapsis neuronal. Entonces, por eso cambias de humor, por eso te deprime, por eso tiene una gran relación con que tengo hambre o con que tengo ansiedad, ¿no? O sea, y el hambre es algo que si yo te doy una manzana se satisface, pero ansiedad es algo que viene del cerebro. Quiero algo dulce, quiero algo salado, quiero algo crocante, quiero algo grasoso, ¿no? Entonces, por ende, sí, tiene que ver mucho. Hay que regular hay muchos estudios con respecto a los niveles hormonales. Tiene mucho que ver con los lácteos, ¿no? Los lácteos son estimulantes de muchas hormonas, y hoy en día que los lácteos derivan, lógicamente, de animales que tienen una alimentación basada en chalazos, en gallinazas, en vacunas, en hormonas, lógicamente tiene una variación. Siempre restringir o manejar muy adecuadamente el consumo de lácteos, sobre todo vacuno. Se ha visto mejores resultados con otras leches como la de cabra y la de oveja, entonces podría utilizarse, pero es disminución de los lácteos. Se ha aumentado el consumo de azúcar al año. Antiguamente eran 50 kilos por persona al año. El año pasado el estudio decía que estábamos entre 65 y 70 kilos al año, y que en el mes de diciembre comíamos un promedio de 20 kilos, bueno, con todas las reuniones que tenemos en el mes. Entonces, la disminución de la utilización del azúcar, porque el azúcar es un estimulante de las hormonas. La hormona más activadora es la insulina, la que sale del páncreas, ¿no? Y la que más sobrecarga hígado. Entonces, por ende, es adecuado el reemplazar el azúcar por alimentos dulces que puedan mejorar tu estado saludable o tu estado de nutrición, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que sí, las mamás andan preocupadas, pero no va a comer nunca azúcar, no podemos reemplazarlo. Ya hemos hablado muchas veces de que dulces podemos utilizar dentro de la alimentación, pero realmente no es necesario que solo consuma azúcar dentro de su alimentación, porque creemos que va a tener una función neurológica, ¿no? Siempre cuando nosotros hemos pensado que es importante el azúcar es porque para que piense, ¿no? Si no, date cuenta, cuando vamos a dar el examen para la universidad mandamos caramelitos, ¿no? Para que no se duerma. Entonces, tenemos una relación con el azúcar como que nos va a mantener despiertos, y no siempre es bueno. Se ha visto que las personas que consumen mucho café también, la cafeína bajo estrés tiene una influencia mala sobre los niveles hormonales, ¿no? Sí, yo creo que todas las personas hacen eso, ¿no? Sí, hay personas que toman el café y me dicen, marica, yo necesito tomar mi cafecito para despertarme. Bueno, si me voy a despertar de buena manera, bien, pero si no dormí toda la noche y necesito despertarme con estrés, va a ser desfavorable para el cuerpo. Es un antioxidante, pero es un antioxidante
antioxidante que no conoce adecuadamente el ciclo metabólico bajo estrés, ¿no? Entonces, imagínate la cantidad de personas que consumen este producto bajo estrés y que lógicamente va a tener una afección muy importante en la liberación de la dopamina y de la serotonina, que son hormonas esenciales para tener un buen día, ¿no? Por eso dice que el café, cuando baja la cantidad de cafeína, provoca irritabilidad, ¿no? O sea, es que es cafetero, ¿no? No sé si alguna vez has encontrado a un jefe irritado, es que él es cafetero, dele en su cafecito, y si no, le toca su cafecito. Entonces, bueno, tiene alguna relación directa. Y otra de las cosas que también hay que tener en consideración con esto es de que, lógicamente, en el proceso de la juventud, las hormonas están en una explosión volcánica, ¿no? O sea, estás en una explosión. Por ende, hay que tener consideración de lo que haces, ¿ok? Tienes que tener un hígado limpio y tienes que tener un colon limpio, tener estreñimiento y tener un hígado graso en el proceso de la explosión hormonal, que es la juventud, que es desde la menarquia en la mujer hasta los 21 años y en el hombre desde los 13 años hasta los 24 años, ¿ok? Tiene que tener una gran significancia. Imagínate, muchos jóvenes empiezan a tomar a los 13, 14, 15 años en un hígado de niño, hígado de niño que está en un proceso de crecimiento, ¿no? Y hay muchos niños y muchas niñas que consideran que el estreñimiento es algo normal y no es normal. Lamentablemente, si tú no tienes un equilibrio, un proceso de limpieza dentro de estos procesos, tus niveles hormonales van a tener una disfunción y vas a empezar a tener algún tipo de enfermedades, como podrían ser la formación del anugo cuando los estrógenos están muy altos, ¿no? O sea, a las mujeres les sale el bigotito, el bozo o mucha vellosidad, ¿no? Entonces, que es propio a los hombres. Y entonces, ¿qué te crece? ¿Qué rollo te crece? El suprarrenal, ¿no? Ese rollo que es normal de hombres, ¿no? Ese rollo que no nos gusta, que está en la parte de la espalda, que no es normal de la mujer, ¿no? Entonces, que creen que es debajo del sostén, pero no, es más abajito. Entonces, ese es el que va a empezar a crecer, ¿no? Entonces, y cuando eres más femenina, cuando tus niveles de estrógenos están muy altos, y tú le das ese mensaje, porque si los estrógenos están altos, creen que tú estás embarazada y que tenemos que acumular grasa. Entonces, esa acumulación de grasa se va a hacer en las partes redondeadas de la mujer. ¿Cuáles son? Papada, brazos, caderas, pompis, rodillas, y te vuelves más femenina, más contorneada, ¿no? Ese engorde que a la mayoría no le gusta, ¿no? Entonces, por ende, esas consideraciones son las que tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer el médico normalmente cuando tienes estos resultados? Te va a dar algo que funcione en vez de esa hormona. Por ejemplo, cuando tienes diabetes, te inyecta insulina, ¿no? O cuando tienes de repente tiroiditis, ¿no? Te va a dar T3, T4 o eutiroxol levitaruxina, ¿no? Entonces, yo prefiero empezar con una corrección de hábitos alimenticios, como te decía, ¿no? Podemos prueba 2 meses. O sea, si tienes un diagnóstico como estos, regálame 2 meses, regálame 3 meses, regálame 90 días. Creo que ahí se van a dar cuenta de los cambios que puede haber en el cuerpo, ¿no? Hemos tenido resultados muy buenos en Hashimoto, en hiperinsulinemia, en síndrome del ovario poliquístico, o en el síndrome premenopáusico, o en el síndrome hasta premenstrual. Hemos tenido resultados positivos cambiando simplemente hábitos alimenticios, pero el cambiar pues no es de lunes a viernes, ¿no? Sábado y domingo libre. Claro, no, hay que tener paciencia, seguir el proceso y van a haber cambios. Y una vez que hayan cambios, pues ya pueden confiar en este proceso y comenzar a implementarlo para su vida diaria en general, ¿no? Por esto hay que darle la oportunidad también y conocer un poco más del tema de una muy buena alimentación. Pero si la gente se quedó con dudas y quiere preguntarte, quiere consultarte y ver qué es lo que pueden hacer en su caso exactamente, ¿cómo te pueden contactar? En su caso exactamente, exacto, porque somos totalmente diferentes y venimos de genéticas totalmente diferentes, ¿no? Entonces sí, me pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 943-507-218, ahí pueden reservar la cita. Solo atiendo por medio de WhatsApp, a veces no puedo contestar el teléfono porque estoy con pacientes y bueno, es el único medio de pago también por medio de esa línea. Y también nos pueden seguir en redes de Nuevo Día Magazine, tanto en el Facebook como en el YouTube, donde también se cuelgan las entrevistas que estamos teniendo y ahí podemos tener algunos seguimientos, ¿no?
Perfecto, pues ahí tienen todos los datos e información. Igual en el sentido de aquí abajo está saliendo. Y antes de terminar la entrevista, pues me comentan de que tenemos 2 consultitas más para poder resolverlas. Dicen, tengo 47 años, estoy en menopausia, tengo irritación al orinar. Ya fui al seguro, pero me dicen que no tengo nada. Aparte de eso, me detectaron prediabetes y estoy tomando metformina y fluoxetina. Fluoxetina es para bajar el proceso de ansiedad y la metformina es un regulador de la liberación de insulina. Es como un guachimán que se para en tu páncreas y cuando comes 2, 3 panes, dice, oye, estás comiendo solo 2, 3 panes. La insulina tiene una característica muy particular. Cuando comes un pan, es incapaz de reconocer que es un pan. Puede multiplicarlo por 3, por 4, por 5. Por eso solo sientes que hasta que el aire que respira te engorda, ¿no? Entonces, y tienes dificultades para orinar. Puede ser muy fácil. Es muy posible porque las personas que tienen insulina alta, me gustaría que fueras al espejo y te miraras tu lengua. Si tu lengua es blanca y tiene como un lanugo, es posible que hayas desarrollado algo de cándida. La cándida no es una enfermedad, es algo que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo, solo que cuando se reproduce mucho nos lleva a infecciones urinarias, a infecciones vaginales o a sensibilidades urinarias. Entonces, bájale. La metformina, para que funcione, tiene 3 reglas, ¿ok? 3 reglas. Si no, no funciona, no sirve. 2 harinas al día, nunca 2 harinas juntas y jamás harinas a partir de las 5 de la tarde. Entonces, si tú en la noche estás comiendo un yogur o en la noche estás comiendo una galleta o te estás comiendo un pirexito de arroz o te estás comiendo una papita, no funciona la metformina. Si en el almuerzo te estás sirviendo matasquita que tiene papa y tiene arroz, no funciona. Y en la mañana estás comiendo tu avena con tostada, así sea tostada, no funciona. Y además tendríamos que reducir el consumo de frutas. Yo te recomendaría solo 2 al día. Entonces en la mañana podría ser una fruta pero con una sola harina y no puede ser una fruta que sea muy cargada en carbohidratos simples como el plátano, mango, luma, chirimoya, guayaba, higo, sandía, melón y uvas. Entonces se pueden comer pero muy esporádicamente, lógicamente, y entonces vas a tener un mejor funcionamiento, ¿no?, de tu cuerpo. Y la fluoxetina, lógicamente, necesita un requerimiento de alta concentración de antioxidantes, o sea, mucha verdura y una buena concentración de líquidos, ¿no? Entonces, no es tomar por tomar, no es que la pastilla te vaya a ayudar, tiene que tener un protocolo que ayude a asimilar las propiedades de este medicamento, ¿no? Tenemos una consultita más y nos dice, una señorita de 17 años aún puede crecer en estatura con buen ejercicio y alimentación porque le recomendaron tomar HGH, pero no sé si tendrá efecto secundario. Además, a mi hija no siempre le ha dado mucho apetito, por favor, dice. A los 17 años, bueno, primero tenemos que ver que el proceso de estimulación de crecimiento es antes de la menarquia, de la primera regla, ¿ok? Entonces, si tu hija ha menstruado a los 12 años, tu hija tiene la expectativa de crecer lo que se ha estimulado hasta 2 años después de la menarquia. O sea, si es una niña sedentaria, que no ha hecho movimiento, o sea, no hay espacios. Eso se puede determinar muy fácil con una radiografía de mano, un rayo X de mano que diga la edad ósea. O sea, hay 3 tipos de edades. La cronológica, que es nuestro cumpleaños, cumplimos 30 años, 40 años, esa no se modifica. La segunda es la de edad ósea, que tampoco se modifica y que nos va a determinar si existen espacios. Se pueden hacer una evaluación de densidad y estructura ósea para ver si quedan espacios, pero ya está en 17 años. Habría que ver cuándo ha menstruado, cómo han sido sus ciclos menstruales para poder ver si hay algún tipo de espacio de estimulación. Pero lo normal, lo real y lo lógico es que ya no. La mujer no, el hombre sí, ¿no? El hombre sí puede crecer, pero la mujercita no, lamentablemente, sí. Vaya dato interesante, la verdad que yo no lo sabía. Pues ahí es un llamado de atención a todas las personas que de repente nos gana la ansiedad, te estamos picando, comiendo un poquito por ahí, sabemos que eso puede alterar pues nuestra alimentación y también nos puede alterar las hormonas en el cuerpo, ¿no? Y sabemos que cada caso es distinto según la genética, según nuestra edad, pues para eso mejor contactar con un profesional, en este caso Mary Kay, quien nos va a resolver todas nuestras dudas. Y ahí, igual yo también en el corte comercial voy a aprovechar en hacer algunas preguntitas. Pues muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. No, nos vemos el próximo lunes. Y ahora nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial, regresamos en breve con más.